Ahí, hermanos. Ok, le damos la gloria a Jesús. Vamos a hablar del tema, hermanos, los niveles o clases de obediencia y sus frutos espirituales. Los niveles o clases de obediencia y sus frutos espirituales. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, hermanos, una de las cosas que podemos entender de Dios, aprender de Dios, es que para Dios no hay nada más importante en la vida de un hijo de Él que la obediencia. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, Jesucristo dijo estas palabras: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y nosotros como cristianos, hermanos, hemos hablado un poco sobre eso. Ser cristiano significa ser seguidor e imitador de Jesús. Si Cristo es el Señor de nuestras vidas, si hemos sido enseñados por Jesús, si hemos prestado atención, reverencia y voluntad a las enseñanzas teóricas y prácticas del Señor Jesús, ya es tiempo de que nosotros hayamos aprendido de que para Dios nada es más importante que la obediencia. Nosotros tenemos que imitar a Jesús en eso, porque a veces siempre queremos imitar a Jesús en otras cosas. Queremos imitar a Jesús en la propaganda, en la fama, en el poder, qué sé yo, cosas de esas. Pero muy pocas veces queremos imitar a Jesús en el sacrificio, en su muerte, en su entrega por la humanidad, en el servicio. Porque todo eso requiere renunciar a uno para poder ofrecerse, para agradar a Dios. Más del 90% del cristiano actual estamos conscientes de que esa es la verdad. Igual como le dice Samuel a Saúl, Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Jesucristo habló esas mismas palabras: obediencia quiero y no sacrificios. Lo sabemos perfectamente, pero algo que no podemos ignorar nosotros es que aunque conocemos esa voluntad, aunque entendemos a Dios en ese sus propósitos para con nosotros, siempre nos cuesta estar sujeto a la voluntad de Dios. Siempre. Es la batalla continua de nuestras vidas. Todos los días tenemos que ser fiel y tenemos que obedecer a Dios bajo cualquier circunstancia. Cuando usted ve a un cristiano que le es fiel a Dios solamente cuando tiene la voluntad para hacerlo, es una persona que tiene la misma mentalidad que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo de Israel decidieron creerle a Dios porque les convenía ser libres de la esclavitud de Faraón. Pero había algo que era bien terrible para el pueblo. El pueblo decidió creer para ser libre, pero no decidió creer para permanecer en libertad. Y es lo que hoy en día vemos en muchos pueblos de Dios. Aceptan a Jesús para ser perdonados, para ser hijos de Dios, le creen a la palabra de Dios, creen en Jesús, creen en el sacrificio de Cristo, pero después dejan de seguir creyendo para que Jesús siga gobernando sus vidas. Hoy quiero mirar, hermano, con ustedes unas 5 o 6 maneras de cómo nosotros servimos a Dios. No quiero tocar el lado negativo, es decir, hablar de personas que sirven a Dios por interés, hablar de personas que sirven a Dios por conveniencia. Yo quiero hablar, hermanos, 5 o 6 maneras de por qué nosotros servimos a Dios legalmente. Yo quiero que usted ponga atención, hermanos, de estas. También vamos a estar intercalando ahí los beneficios espirituales de caminar en obediencia. Y yo quiero que usted preste atención en cuál de ellos está usted sirviéndole a Dios. Vuelvo y le repito, no vamos a hablar de manera negativa de servir a Dios, solo vamos a hablar de manera positiva de servir a Dios. Vámonos a Filipenses pues. 1:12, le damos la gloria a Jesús y alguien dice amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Con este versículo, ¿usted cree que el apóstol Pablo servía a Dios por interés? No.
Pablo servía a Dios porque amaba a Dios y amaba a la iglesia del Señor. Él sabía perfectamente que todo lo que él estaba pasando, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba preso en Roma. Me llama la atención mucho porque dice que estaba en el pretorio. El pretorio, hermanos, es el palacio judicial, es como la corte, pues. Y estaba preso ahí, y los romanos tenían la costumbre que siempre ponían soldados también con cadenas, agarrados con el preso para que no se fueran. Yo me imagino a Pablo escribiendo la carta y el soldado romano ahí escuchando. Y Pablo diciendo, regocijaos, os digo otra vez, regocijaos, a mí no me es molesto escribir la misma cosa. Y Pablo motivando a la iglesia y amarrado. Me imagino cómo estos soldados salían de esa cárcel con gran conocimiento de la palabra de Dios y salían afuera y compartían el testimonio que ellos recibían a través de Pablo en el pretorio. O sea que Pablo no tenía fronteras. El evangelio, él dijo estas cosas: yo estoy en cadena, pero el evangelio no está preso. Él seguía predicando la palabra de Dios, pero él lo hacía siempre. Él sabía que se iba a sacrificar, pero sí lo iba a hacer por amor a Jesús y por amor a la obra de Dios. Versículo 13, sigamos leyendo. De tal manera dice que mis prisiones se han hecho patentes. Todo mundo sabía por qué estaba preso. Y algo curioso, no solamente sabían por qué estaba preso, sino sabían por qué Pablo salía y volvía a entrar. Salía y volvía a entrar. Conozco un amigo mío que vive aquí en Roblav, que se convirtió a Jesús y hoy pues es cristiano, pero antes no era cristiano. Y él dice que él tenía muchos amigos de él, de la high school, que ahora son policías. Y que él dice que él solo vivía metido en la cárcel por problemas, de una manera o de otra. Y cada vez que salía le decían a los amigos, oiga, aquí te tenemos el cuarto para cuando regreses. Y al día siguiente, otra vez. Ya le decían el hotel y le daban el nombre del hermano, ¿verdad? Ya sabían por qué entraba y salía. De igual manera, los romanos sabían de Pablo. Y ellos salían de la cárcel cuando cumplían su trabajo como soldados e iban a su familia y les decían, ¿qué crees? Hay un preso que se llama Pablo, es cristiano, y ver este hombre cómo habla la palabra de Dios, con qué denuedo habla la palabra de Dios. Hoy me tocó estar amarrado con él y escuchaba sus palabras, sus predicaciones, y me movió el corazón. Me imagino a los romanos haciendo eso. Todo el mundo sabía que él estaba preso y por qué estaba preso. Pero algo que había en Pablo era esto: Pablo siempre conservó su dignidad como hijos de Dios. El hecho de que una persona esté preso no quiere decir que es un delincuente, no en todos los casos. En el caso del cristianismo, en el tiempo del apóstol Pablo, muchas personas iban a las cárceles por el delito único de hablar del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Así que Pablo no se avergonzaba de estar encadenado, preso, por el amor, por testificar de Jesús. Y toda la gente a su alrededor estaban siendo bendecidos a través del siervo de Dios. Lo que te quiero decir es algo: cuando nosotros los cristianos caminamos en obediencia y nos esforzamos por amar y obedecer a Dios, déjeme decirle, donde quiera que usted esté, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier problema que usted esté, usted es de bendición a muchas personas. Es de mucha bendición a muchas personas. Porque el Espíritu Santo va a usar las circunstancias que parecen negativas en tu vida, que estás viviendo en tu vida personal, y las va a usar como una oportunidad para que tú compartas el Evangelio con las demás personas. Eso sucede solamente cuando tú y yo estamos caminando en obediencia a Dios. Porque muchas veces experimentamos circunstancias negativas, pero no estamos experimentándolas por causa de Cristo. A veces las experimentamos por hacer cosas indebidas delante de Dios y delante de la sociedad. Si yo voy manejando un vehículo y voy a 95 millas por hora, me para un policía, me lleva preso, no voy a decir, estoy preso por la causa de Cristo. Si no era Cristo el que iba manejando, era yo. ¿Entiendes?
Entonces, cuando usted y yo pagamos el precio por servir a Dios, por amar a Dios, dice Pedro, 1 Pedro 4:2 en adelante, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ellos. Sigamos pues, dice así, 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, ellos decían, si nuestro hermano Pablo, estando preso, sigue hablando y no le da miedo, no le da temor, no estamos libres aquí afuera porque no lo hacemos nosotros. Y miren, hermano, le servía de motivación. Es lo que le estoy explicando. Es lo que le estoy explicando. Uno de los grandes errores que tenemos los cristianos, les voy a decir cuál es. Nunca queremos sufrir por la causa de Cristo. Nunca. Queremos estar en una iglesia que sea perfecta, que todo el mundo sea respetuoso, amable, cortés, humilde, servicial, y que nadie te ofende, y que nadie te toque ni siquiera el cabello, porque uy, se te va a caer. Porque hay gente que prefiere estarse en su casa mejor y no quieren venir a la iglesia porque hay un hermano o una hermana que no están de acuerdo en algo. Esa no es la solución. Esa no es la solución para un hijo de Dios. Nosotros no venimos a la iglesia por los seres humanos, nosotros venimos por Jesucristo, nuestro Señor. Yo vengo porque yo necesito de Jesús, yo necesito a Él. Entonces, si hay algún inconveniente con alguien, pues yo le pido perdón, me arreglamos esas cosas y ya está. Pero no me voy a quedar en la casa solo porque tengo una inconveniencia con alguien. Y eso el apóstol Pablo sabía perfectamente que estaba en su vida. Él sabía que iba a enfrentar muchos problemas, pero no importaba la circunstancia. Él siempre estaba al pie del cañón, él siempre estaba presto para ser usado por Dios, no importa dónde estaba, no importa en qué circunstancia estaba. Usted recuerda, hermano, cuando dice la Biblia en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo lo llevaba, parece, iban en un barco y el barco naufragaron, y, hermano, llegaron a una isla, creo que la isla de Malta, si no me equivoco. En Malta era, ¿ok? Y dice que estaban ahí calentando un fuego porque estaba bien frío. Y salió una serpiente, hermano, que dice que era venenosa. Dice que era una serpiente que yo creo que solamente 2-3 minutos de vida le daba a las personas. Dice la Biblia que se le pegó por este lado al apóstol Pablo y Pablo le sacudió a la serpiente y ya. Y todos los presos se quedaron viendo a ver a qué hora caía Pablo. Todo el mundo. Pero es que los demás presos no sabían que Jesús le había prometido: si tomaren cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Y esa promesa es para quién? Para los que están caminando en obediencia. Los que están bajo la cobertura, bajo la guianza de Dios. Siempre va a haber obstáculos. Siempre van a haber guerra, lucha, batalla. Pero cuando tú estés en batallas espirituales, no te olvides de esto. Es porque estás caminando en la voluntad de Dios. Cuando tú no tienes luchas en tu vida, es porque no estás caminando en la voluntad de Dios. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de las evidencias que usted está caminando en la voluntad de Dios es que usted está siendo el blanco de críticas, de ataques, de indirectas, de ofensas, de maltrato y tantas cosas más. Es una evidencia de que usted está caminando en la voluntad de Dios. Cuando usted esté en ese problema, no tire la toalla, siga para adelante, honre a Dios, porque Dios va a honrar a los que le honran a Él. Pero muchas veces no queremos los problemas. No queremos problemas. No, yo no quiero problemas, pues no voy a la iglesia. Hermano, en todo lado hay problemas. En todo lado hay problemas. No hay una iglesia perfecta. No lo hay. Yo creo que en nuestro mundo lo hacemos perfecto nosotros. Sí, es como la vida del matrimonio, es de dos. Nosotros hacemos nuestro mundo, cómo queremos vivir nuestra vida, nuestra relación, y ya está. Así es esto. Entonces usted tiene una relación con Jesucristo y usted determina qué tipo de mundo va a vivir. ¿Qué es lo que quiere vivir en su vida como cristiano? Y eso es lo que vive. Pero no le tema a las pruebas,
No les teman las tentaciones, no les teman los insultos, no les teman a los ataques, no les teman a nada de eso. Témale a Dios. Porque ahí sí es donde el problema. Cuando empezamos a hacer las cosas sin temor de Dios, ahí sí hay problemas. Mira, el versículo 15 dice así, no creo que estamos en 14, ¿verdad? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Dije que no íbamos a hablar negativo, cosas malas hoy, solo buenas. Otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿En qué lastimaban al apóstol Pablo? El comportamiento negativo. Mire, Pablo era una persona que vivía el cristianismo a plenitud. Y Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12. Y Pablo escribió esto y dice, Pablo, hermanos, que si un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Pablo sabía perfectamente que si habían personas que estaban haciéndole daño a la iglesia, lo iban a lastimar a él. Porque su corazón estaba entregado por completo a la obra de Dios y a Cristo Jesús. Siempre creo esto, es mi opinión, no está en la Biblia, que cuando una persona lastima y destruye la obra de Dios, es porque no tiene amor ni a Dios ni a sí mismo. No tiene amor. Nosotros fuimos llamados para sumar y para multiplicar, no para restar ni para dividir. Una persona que está en la iglesia y está restando y está dividiendo la iglesia no ama la obra de Dios, no ama a Jesús, ni se ama a sí mismo. Porque dice la Biblia, vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Y el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces muchas veces se actúa de una manera imprudente, de una manera insensata, y no se da cuenta que todo tiene un efecto. Todo tiene un efecto. Se lo voy a resumir en palabras sencillas. Si un hermano de la iglesia se va de la iglesia porque yo le fui tropiezo y lo hice consciente y voluntariamente, cuando llegue a la presencia de Dios, esa cuenta va a tener que pagarla. Pero normalmente las personas que sirven de tropiezo, para ellos nunca hicieron nada malo. Nunca. Siempre la respuesta es, yo tengo mi conciencia limpia, Dios conoce mi corazón. Son las respuestas que dicen. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene conciencia de cuánto daño hace cuando lastimamos a un hermano en la iglesia. El apóstol Pablo sabía perfectamente, porque Pablo tenía en carne propia el amor a Jesús y el amor a la obra. Cuando Pablo miraba que había hermanos que predicaban por contienda, por vanagloria, qué sé yo, por soberbia, por altivez, qué sé yo, por qué más, hermano, a Pablo le dolía su corazón. Porque cuando una persona no predica la palabra de Dios, usando los propósitos de Dios como la base del servicio, lo que está haciendo, hermano, es alimentando su propio ego, alimentándose a sí mismo. Aprendí esto de un pastor americano, ya estaba predicando y dijo, mira, hermanos, la diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve a Dios está en esto. El que sirve a Dios es una persona que ha aprendido a renunciar a sus derechos para que Cristo sea glorificado. Y el que no sirve a Dios no está dispuesto a renunciar nada, porque su ego es más grande que su peso que tiene. Y es la verdad, hermanos. Entonces el apóstol Pablo miraba lo que estaba pasando en la iglesia y él decía, ¿cómo es posible que entre hermanos nos estemos lastimando? ¿Cómo es posible eso? Si yo le digo hermano a usted, ¿por qué lo voy a lastimar? ¿Por qué le voy a hacer una encerrona?
Si tengo algo en contra suya, hombre, mirémonos cara a cara y platiquemos. Yo te pido perdón, hermano, fue mi culpa, yo le pido perdón y sigamos para adelante. Porque yo no vine al Evangelio, Jesús no me llamó a mí, a su pueblo, para que yo me quedara cuando Él levantara su iglesia. Jesús me llamó para que yo estuviera preparado cuando Él levantara su iglesia, poder irme con Él. Y si esa cosa yo no la hago, y si yo no arreglo ese problema aquí, no puedo entrar ahí arriba. No se puede. No se puede. Cristo dice que si yo no perdono las ofensas de las personas, tampoco mi Padre me perdona a mí. ¿Usted se imagina que yo tenga odio con alguien por 15 años? Un ejemplo. Tengo 15 años de que Dios no me ha perdonado mi pecado porque hace 15 años no he perdonado a nadie. Pues así dice Dios. Eso dice la palabra de Dios. Por eso yo les decía al principio, como cristianos sabemos que la obediencia, hermanos, es la base de nuestra existencia, de nuestra vida como hijos de Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta? Cuesta mucho. Cuesta mucho que te vaya a una persona y le diga a los ojos, hermano, mira, quiero pedirte perdón, hermano, yo te ofendí, fue mi culpa, quiero reconocer y pedirte perdón. Eso no lo hace cualquier persona. No lo hace cualquier persona. ¿Sabe quién lo hace nomás? Aquella persona que ama su salvación y ama a Cristo Jesús. Porque sabe que de esa humillación se va a venir una cadena de bendición sobre su vida. Imagínense que todos los cristianos alrededor del mundo tuviéramos el valor, el temor y la determinación para pedir perdón. ¿Usted se imagina qué tremenda bofetada le daríamos al diablo en la cara? ¿Sí? El punto que yo siempre digo es esto. Yo nunca voy a esperar que usted vaya y lo haga. ¿No? Yo lo voy a hacer. De que vea a alguien, su salud y ya está. Si no me quiere saludar, pues ni modo, porque ya han pasado. Pero no es problema mío. ¿Sí me entiende? Porque cuando uno va a servir a Dios, debes de hacerlo con un corazón limpio, hermanos. Debes de hacerlo con un corazón limpio. El apóstol Pablo estaba sintiendo el dolor, la tristeza, la angustia de ver al pueblo de Dios que no estaban sirviendo a Dios, sino se estaban sirviendo a sí mismos. Cuando una persona se sirve a sí mismo, mire, no le importa a quién va a tirar en el camino, no importa a quién va a lastimar, a quién va a sacar del camino, lo que quiere es alimentar su ego y ya. Eso es lo que pasa. Si a mí me tocara dejar de ser pastor y me tocara, hermano, limpiar los baños, yo lo voy a hacer, yo no tengo ningún problema. Y le voy a explicar algo muy importante. Nunca buscaría, nunca me esforzaría, nunca me preocuparía por subir del puesto de una iglesia. Nunca lo he hecho. Lo que yo siempre he buscado es estar preparado para irme con Cristo. Lo demás se va a quedar acá. El versículo que sigue, ahí vamos a terminar. Dice, ¿cuál es el 17, verdad? Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En otras palabras, habían unos que sí le traían paz y satisfacción a su corazón, y habían otros que le traían tristeza y frustración a su alma. Déjenme decirle algo muy importante, hermanos. Es bueno que todos lo analicemos nosotros, si usted y yo pongamos esto en contexto en relación a nuestra vida misma. Cuando nosotros, los cristianos, no sentimos la carga y la necesidad de la iglesia, es porque no la amamos. No la amamos. Cuando uno siente carga y responsabilidad por la iglesia, siempre vas a hacer algo para que la iglesia siga para adelante. Siempre. Por ejemplo, hay 2 o 3 familias que tienen un rato que no han venido. Estamos orando, estamos ayunando por ellos, estamos visitándolos, motivándolos.
Muchas veces nos quedamos solamente en nuestros mundos y dejamos que otra gente se acomode como pueda. Si nosotros amamos la obra de Dios, debemos de sentir el peso, la tristeza, el cansancio y la angustia de la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Si hay necesidad en el pueblo de Dios y yo doy la espalda a esa necesidad por hacer otras cosas que me entretienen a mí, yo no estoy mostrándole amor al pueblo de Dios. No lo estoy mostrando. El apóstol Pablo estaba preso por Cristo y preso por la iglesia, y sentía esa carga en su corazón. Lo que quiero decirte es algo, lo mismo que sintió Jesús cuando estaba orando en el huerto del Getsemaní. Dice la Biblia que Jesús dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Angustiada hasta la muerte. Porque él estaba viendo, hermano, todos los problemas que los hijos de Dios iban a pasar. Y él estaba llevando el precio para que nosotros nos mantuviéramos en victoria. Si nosotros pensamos como hijos de Dios que aceptamos a Jesucristo y todo es bendición y todo es paz, los problemas se resuelven, eso no es así. Así lo dice la palabra de Dios. De una forma o de otra, según la palabra, de una forma o de otra, nosotros tenemos que ser partícipes de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. ¿Y cuándo es que una persona se sacrifica por alguien o por algo? Cuando lo ama. Cuando lo ama. Usted mire, por ejemplo, los padres que van a trabajar, las mamás que van a trabajar. Quizás entran a las 3 de la mañana. Y se acostaron a las 12 porque tuvieron que darle de comer a sus hijos, estaba un hijo enfermo. ¿Cuánto duermen? 3 horas. Pero se levanta con ese ánimo, aunque vaya bien dormido o dormida, se va a trabajar y va a luchar, se va a sacrificar. ¿Por qué? Porque ama a su familia. Si usted ama a Jesús, se va a tener que sacrificar. Si ama la obra de Dios, se va a tener que sacrificar. Si con nuestra mente nosotros renunciamos o rechazamos o abandonamos el sacrificio por la obra de Dios, es porque no la amamos lo suficiente para sacrificarnos por ella. No la amamos lo suficiente para sacrificarnos por ella. Voy a hacer una pregunta que le he hecho como 30 veces. Si todos en la iglesia fuéramos como usted, ¿cómo estuviera la iglesia? Vamos. Hay algunos cristianos que obedecen a Dios por la fe que tienen en su corazón. La fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay 2 tipos de fe. Hay una fe que es humana y hay una fe que es espiritual. La fe espiritual solamente la imparte el Espíritu Santo a través de la palabra en nuestros corazones. Habla Romanos 10:17. Entonces hay mucho pueblo de Dios que está sirviendo a Dios porque le cree a Dios, porque tiene fe en Dios, porque deciden ser creyentes y no ser incrédulos, porque es una decisión. Una vez que usted sabe dónde Dios lo llamó, una vez que Dios le enseña cómo servirle a Él, una vez que Dios lo pone y lo envía para que le sirva, la decisión final la va a tener usted y la va a tener yo. Pero normalmente hay un grupo de hermanos en la iglesia que sirven a Dios por fe. Lo sirven por fe, a como lo hizo Moisés, a como lo hizo Abraham, a como lo hicieron todos los siervos de Dios. Voy a dar el ejemplo de uno de ellos. Cuando recuerda usted, hermanos, cuando Elías encontró a Eliseo que estaba arando la tierra. Eliseo estaba trabajando, no era vago, hermano, no estaba en un parque jugando basquetbol o voleibol, estaba trabajando. Y Elías le dijo: mira, ¿sabes qué? Deja todo eso y vámonos, sígueme. Eliseo no iba a seguir a Elías por ser un hombre. Eliseo iba a seguir a Elías porque era un mandato de Dios. ¿Y qué le dijo Eliseo? Mira, Señor, espérate. Como ya no voy a necesitar ni los bueyes ni el arado, primero comámonos y después nos vamos.
Sí, se comieron un buey, un par de buey, imagínense. Pero ¿sabe qué dijo este amigo en su corazón? Digo, en mi Biblia, ¿verdad? Si ya no la voy a necesitar, ¿para qué lo quiero? Si doy el primer paso y volteo a ver atrás que tengo una yunta de buey, quizás me va a motivar que me regrese. ¿Qué es lo que hace a una persona dejarlo todo por servir a Dios? La fe. Moisés dejó todo, Abraham dejó todo, los apóstoles dejaron todo, solo porque le creyeron a Dios. Vamos a ver uno de los beneficios. La obediencia nos mantiene seguros y alejados de las tentaciones y los efectos negativos del pecado, conservándonos en bendición y abundancia de paz. Cuando nosotros estamos caminando en obediencia, esa misma actitud de obediencia nos protege de todos los ataques de Satanás. Recuerda lo que dijo Jesús: los que están en mis manos. Pero ¿qué pasa cuando uno se baja de las manos del Señor? Que andamos haciendo cosas en lugares donde Dios no nos ha mandado a ir. ¿Está responsabilizado Dios de protegerme si me voy a meter a un casino? No, Él está responsabilizado de protegerme a mí si yo le soy fiel a Él. Cuando usted analiza lo que son las leyes judías en relación a los esclavos, dice esto en las leyes: un amo está en la obligación legal de cuidar, de proteger, alimentar, de vestir y darle casa a su esclavo, a su siervo, siempre y cuando ese siervo le obedezca a él. Si el siervo no le obedece al Señor, el Señor no está en la obligación legal de mantenerlo. Igual manera pasa con nosotros. Si Dios me manda a mí a hacer algo, me manda para Huil, y agarro el barco y me voy para Sacramento, ¿usted cree que debe ir conmigo? La única diferencia es que de que Sacramento no hay mar para que me traiga un pescado como a Jonás. Pero puede pasar algo. Si yo estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto, cuando Dios me manda a hacerlo, Dios está en la obligación de proteger mi vida. Pero si yo estoy desobedeciendo a Dios, haciendo otras cosas que Él no me ha mandado a hacer, Dios no está en la obligación de proteger mi vida. Punto número 2. Llevo 1 y 1. Punto 2. Hay cristianos que sirven a Dios por su amor incondicional a Él. Por amor. Hay unos que le sirven a Dios porque tienen fe en la palabra. Tienen fe, oyen la voz de Dios y la siguen. Como hablamos el otro día de Abraham. Abraham no tenía una Biblia. Abraham no tenía testimonios. No conocía ni de Dios. Abraham era idólatra. Eso dice la palabra de Dios. Era idólatra. Y escuchó la voz de Dios y la creyó y siguió esa voz. Eso es fe. Él sirvió a Dios, fue constituido como el padre de la fe, porque él, sin conocer a Dios, sin saber de Dios, sin tener ninguna información acerca de Dios, le creyó a Dios. Y nunca dudó. Él solo escuchaba la voz y la seguía. Pero hay otros que sirven a Dios porque aman a Dios incondicionalmente. ¿Sabe quién era uno de ellos? El apóstol Pablo. Pablo era un hombre que se enamoró de Jesús. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, todo lo que para mí era de beneficio económico, social, intelectual, qué sé yo, todo lo tengo por basura con tal de ganarme a Jesús. No había nada en su corazón que le quitara la mirada al apóstol Pablo de Cristo Jesús. Otra persona en la Biblia que amaba a Dios, servía a Dios con el alma, hermano, era David. Eran personas apasionadas por la presencia de Dios. Yo les aseguro algo, hermano, que si Dios le hubiera dicho a David, aviéntate al abismo, se hubiera aventado eso. Si Dios le hubiera dicho a Pablo, aviéntate ese peñasco, se hubiera aventado. Se lo hubiera hecho. Y este hombre no hubieran cuestionado a Dios, porque tenían un amor apasionado por Jesús. Cuando tenemos amor apasionado por Jesús, hermano, estamos dispuestos
Estamos preparados para sacrificar cualquier cosa por Él. Cualquier cosa. El amor todo lo puede. El amor es sufrido. Cuando usted ama a Dios, no importa el sacrificio que usted vaya a hacer, usted va y lo hace para la gloria de Cristo Jesús. Segundo beneficio, la obediencia nos garantiza vivir en bendición, vivir en protección, vivir en victoria y con el derecho legal de ser heredero de las promesas y riquezas de Dios en los cielos. Dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8, versículo 17, que si somos hijos, hijos, y herederos y coherederos juntamente con Cristo y juntamente con Él padecemos. Las promesas de Dios son para sus hijos, no son para un extraño. Si usted es un hijo de Dios, usted debe de caminar como hijo de Dios, vivir como hijo de Dios. Si Dios es su padre, hónrelo como padre. Compórtese como hijo con Dios. Y cuando usted se comporta como hijo con Dios, Dios se comporta como padre con usted. Y todo lo que Dios prometió a través de Jesús, porque eso lo habla 2 de Corintios, creo que el capítulo 1 dice el apóstol Pablo. Ese Pablo está metido en todo, hermanos. Ese Pablo es como la pobreza, está metido en todos lugares. Sí, casi todas las predicaciones que Pablo, hermano mío, no que me dé el nombre ya. Pablo dijo, porque todas las promesas hechas por el Padre fueron hechas en Cristo Jesús. Si usted camina en obediencia en Cristo Jesús, también en Cristo Jesús es partícipe de todas las bendiciones de Dios. Queremos que Dios nos bendiga económicamente, nos bendiga con salud, nos proteja, nos libere, nos dé paz, nos dé gozo, nos dé victoria, a tantas cosas. Lo que no sabemos, lo que pasamos por alto, es que todo eso está en Jesús. Todo lo que usted necesita, Él lo pagó en la cruz. Dijo, Padre, consumado es, ya pagué. Todo lo que la gente que va a creer en mí va a necesitar, ya lo pagué en la cruz del Calvario. Él lo pagó todo. Si usted camina con Jesús, si usted obedece a Dios en Jesús, permanece en Jesús, las bendiciones van a venir solas. Solas. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que usted necesita o usted anhela van a ser añadidas a la obediencia suya. Cuando una persona no le cree a Dios, primero busca la añadidura y si le queda tiempo, busca a Jesús. Y no las encuentra. Y por mucho dinero que gane, por muchas cosas que tenga material, no tiene paz en su corazón. No hay paz, dice la Biblia, para el pecador. Cuando una persona está en desobediencia a Dios, no hay paz. No hay tranquilidad. Es más, ni siquiera puede disfrutar lo que tiene. ¿Cuántas personas hoy tienen tantos millones de dólares, ni siquiera se pueden comer un platito de frijoles como lo comemos nosotros? Van a comer, hermano, mire, un brócoli, un sushi, cosas así de pescadito, y una hojita de no sé qué le ponen, cilantro. Eso es lo que comen, hermano. ¿Sí me entienden? ¿Y nosotros qué comemos? Alguien tiene una palangana de pozole y no me la tiro ahorita. Sí, hermano, menos café. ¿Sabes qué? Oh, mire, hoy le cumplí un deseo grande al hermano Fred. ¿Qué creen? ¿No me lo van a creer? Le traje un café. Digo, mira, viejo, para que deje de hablar de café. ¿Entiendes? De todo menos café. Traiga también nopales para la hermana Elizabeth, pero café no. El punto número 3 dice así. Hay cristianos que obedecen a Dios por sometimiento a Jesús como Señor. Número 1. Hay hermanos que sirven a Dios por fe. Otros sirven a Dios por amor incondicional. Otros sirven a Dios por sometimiento a Jesús como Señor.
Ese es uno de los reclamos que Jesús le hace a la iglesia desde que Jesús estuvo en esta tierra. Y lo va a seguir haciendo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él dice, porque el que manda es el Señor, no es el esclavo. Pero hoy es al revés. Hoy es al revés. El pájaro le tira las escopetas. Es al revés la cosa. Hoy es el esclavo que le está dando órdenes al Señor. Hoy es el esclavo que está exigiéndole al Señor que le sirva como que si el Señor fuera su empleado. Pues déjeme decirle que hay dos palabras que no concuerdan. El Señor es nuestro ayudador, Él no es nuestro ayudante. Si Él es Señor, tenemos que honrarlo como Señor. Entonces, hay hermanos en las iglesias que sirven a Dios por sometimiento a Jesús como Señor. Otra vez Paulito. Hechos capítulo 9. Cuando se le apareció para Damasco, la frase bendita en la Biblia: Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, en palabras sencillas le estaba diciendo: usted es mi amo, yo soy su sirviente, solamente diga lo que voy a hacer y yo voy a entrarle a esto. Esa palabra es clave en la vida de nosotros. Pero son palabras que nosotros las sabemos, pero muy poco, casi nada, no las aplicamos. Es tan bonito señalar a otra persona y aplicar en la vida a otra persona, pero yo lo estoy haciendo, porque es muy importante eso, hermano. El apóstol Pablo nunca estaba esperando que otro lo hiciera. Él se sometía a Jesús como Señor. Entonces es importante. Hay gente que sirven a Jesús porque están sometidos a Él como Señor. Vamos a ver la tercera bendición de servir a Dios. La obediencia nos conserva en un constante crecimiento y madurez espiritual, con la capacidad de poder ayudar, socorrer, restaurar, aconsejar, discipular y formar a los nuevos en la fe. Una vez que usted está caminando en obediencia a Dios, una vez que usted se somete a Dios, algo que le voy a explicar es esto. Un verdadero hijo de Dios, digo esto porque hay falsos también. Es la verdad. Los chinos se han metido por todos lados, han falsificado hasta pastores, a todo el mundo. Lo que no pueden falsificar nunca es la gracia de Dios. Pero ¿cómo falsifican pastores, falsifican hermanos? Bueno, después hablamos de eso. Puro Chinese. Pero una persona, hermano, que verdaderamente está bajo la guianza del Espíritu Santo, nunca, escuche esto, nunca elige dónde, cómo y cuándo servir a Dios. Nunca. El que manda es el que da las órdenes. Y Él te va a mandar a donde tú no quieres ir. Y Él te va a mandar a hacer lo que tú no quieres hacer. Le dice Jeremías: ay, Señor, que soy un niño, ¿cómo me vas a...? Nunca me digas que eres un niño, porque vas a ir donde yo quiero que vayas y vas a decir lo que yo quiero que digas. Le dice Moisés: Señor, pero fui tartamudo, y ¿cómo? No me digas que eres tartamudo, porque tanto la boca como a ti yo te hice. Así de simples son las cosas. Una persona bajo la guianza del Espíritu Santo nunca elige: yo quiero servir a Dios en esto. No, es donde Dios te quiere poner y cuando Él te quiere poner. Y cuando nosotros aprendemos la obediencia, porque déjeme explicarle algo, la obediencia se aprende. Jesús aprendió la obediencia, dice el libro de Hebreos capítulo 5, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínate. El Rey de Reyes y Señor de Señores aprendiendo a obedecer al Padre. Nosotros necesitamos aprender a obedecer a Dios. Y la manera más efectiva de aprender a obedecer a Dios, imite las pisadas de Jesús y lo va a aprender a obedecer a Dios. Él estaba orando en Getsemaní y dijo: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos orando en Getsemaní?
¿qué hubiéramos hecho? Que voy a estar de tonto yo sufriendo por el hermano Israel, que se la juegue él, hermano. ¿Eso es lo que haríamos? No, cada quien por su lado, hermano. Véngase usted, yo tengo mis problemas yo también. Véngase usted. Eso es lo que haríamos nosotros. Eso es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo egoísta. En un mundo que solamente pensamos en nuestros bienes, beneficios. Pero ¿cuántas veces pensamos en sacrificarnos por otra persona? Muy pocas veces. Es la verdad. Cristo dijo, Padre, yo sé que yo voy a morir, pero por mí no es por mí. Es por mucha gente que está allá afuera, pero que no se haga ni un sino la tuya. Tenemos que aprender la obediencia para poder optar a vivir en victoria en nuestra vida cristiana. Ahora, una persona que no ha caminado en obediencia, que no está sujeta a Dios, que no ha aprendido a servir a Dios, no puede discipular a otro. No puede. Le puede enseñar lo que él considera, lo que él cree, sus experiencias. Pero como no ha estado sometido a la voluntad de Dios, no le puede enseñar lo que Cristo enseñó, porque no ha aprendido de Jesús. Se lo voy a resumir todo esto en una sola frase. Una persona, un cristiano que es una mala oveja, nunca va a ser un buen líder. Nunca va a ser un buen líder. Tienes que aprender a ser humilde, a ser sujeto a Dios, no a los hombres. Porque si te sujetas a los hombres, eres un esclavo de los hombres. Y tú no eres un esclavo, tú eres un hijo, eres un libre. Eres libre, eres un hijo. Los esclavos son otros. Nosotros somos libres por la sangre de Jesús. Pero lo que no entiendes es esto. Jesús nos ha liberado de su sangre, con su sangre preciosa, y la gente no hay que hacer con esa libertad que tiene ahora. Yo le platicaba a los hermanos ayer en el estudio de cuando este señor Abraham Lincoln, este señor abolió la esclavitud en Estados Unidos. Cuando lo mataron, estaba una señora en una esquina con una niña a un lado y un niño al otro lado, morenitos. Y iba el féretro del señor a enterrarlo, y estaba la señora llorando. Y le dice la niña, madre, ¿por qué lloras? ¿Quién es ese que va ahí en esa caja? Y le dice a la mamá, ese que va ahí es nuestro Salvador, porque abolió la esclavitud. Y le dice el niño, ¿y entonces por qué lloras? Y le dice la mamá, porque este Salvador de nosotros nos libertó de la esclavitud y ahora no sé qué hacer con la libertad. No sé qué hacer con ellas. Hay muchos cristianos que están en ese problema. Cristo los libertó. Somos libres por la sangre de Jesús. Pero muchas veces nos sometemos a los hombres, a las religiones, a nuestros preceptos y nos alejamos de Dios. Lo que les quiero decir, Cristo nos hizo libres nosotros para que aprendiéramos a obedecer al Padre, no para que hagamos lo que nosotros queremos. Porque si yo hago lo que yo quiero hacer, eso no es libertad, eso es libertinaje. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vivía para la carne, se lo voy a traducir, lo que antes vivía para satisfacer mi ego, mi naturaleza humana, mi carnalidad, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. ¿Ve la gran diferencia? Pero antes de ahí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es la base, hermano, podemos decir que es la fórmula del éxito de un cristiano. Mientras nosotros no morimos al yo, Cristo no va a reinar en nuestros corazones. No lo va a hacer. Tenemos que morir totalmente para que Cristo viva en nosotros. En otras palabras, les hemos dado a Jesús solamente las áreas que tenemos problemas. Le hemos dado a Jesús solamente lo que no podemos solucionar, pero lo demás no se lo hemos dado a Jesús. Me estoy enojando. El punto 3. El 4, perdón. Hay cristianos que obedecen a Dios porque su naturaleza espiritual le guía a ser fiel. Sí. Usted recuerda en 1 Corintios 15 cuando el apóstol Pablo dice, otra vez Pablo, dice que nosotros hemos heredado la naturaleza del Adán celestial, que es Cristo Jesús. Hemos hablado mucho de eso en las iglesias y en los estudios que hemos tenido.
Nosotros tenemos el ADN espiritual de Jesús. Hemos sido adoptados espiritualmente por el Padre. Somos nueva criatura. Hemos nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Tenemos dos ADNs. Tenemos el ADN de nuestros padres terrenales y tenemos el ADN de Jesús. Porque somos hechos a la imagen de Cristo Jesús como hijos de Dios. Somos hechos conforme al molde de Cristo Jesús. Somos partícipes del ADN de Jesús. Entonces hay mucho pueblo de Dios que sirve a Dios por naturaleza espiritual. Porque es su vida. Hombre, yo le dije el otro día a usted esto. Usted nunca va a dejar de ser mexicano. Porque esa es su naturaleza, hombre. Así se vaya a vivir a Francia, Alemania, Italia o aquí a Estados Unidos y ya no speak Spanish, solo speak English. Siempre sigue siendo mexicano, hermano, hombre. Es la verdad. Eso nunca se lo va a quitar. Nunca. Porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Así es, trae ese ADN, trae esa cultura. Eso es lo que es usted. Entonces, hay cristianos que sirven a Dios porque es su naturaleza hacerlo. Es su naturaleza. No pueden hacer nada. Cristo dijo, hermano, que dice que un árbol malo no puede dar fruto bueno, ni el árbol bueno puede dar fruto malo. El que es hijo de Dios, el que es cristiano, siempre va a hacer el bien. Todo el tiempo. Me gusta mucho Mateo 5:9. Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabe qué es un pacificador? Pacificador es una persona que no anda amarrando navaja entre hermanos, hombre. ¿Sabe? Estoy hablando al estilo mexicano. Es una persona que promueve la unidad, la armonía. Ese es un hijo de Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque es su naturaleza. No puede hacer otra cosa. No puede. Porque ya fue hecho, formado para hacer eso, para servir a Dios. Otro beneficio, la obediencia es un sinónimo de ser y caminar en santidad delante de Dios. ¿Okay? Lo cual nos garantiza el vivir en la constante presencia, amor y gracia del Señor. Caminar en obediencia nos garantiza estar constante en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios. Una persona que no está caminando en la voluntad de Dios está apartado de la voluntad de Dios, está apartado de Dios. Está fuera de Dios. Así de simples son las cosas. Pues es muy importante entender, cuando usted y yo caminamos en la voluntad de Dios, Dios siempre va a estar con usted y usted va a estar siempre con Dios. Dijo él, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La pregunta mía es esta: ¿va a estar Dios conmigo si yo estoy haciendo cosas que Dios no me ha mandado a hacer? No, claro que no. Pero si yo estoy caminando, obedeciendo a Dios, es una ley, es un mandamiento, es una promesa de Dios estar conmigo. Estar conmigo, protegiéndome a donde quiera que yo voy. Porque Él así lo dijo. Él así lo dijo. El otro punto, hermano, de servir a Dios, dice así, vamos a terminar ahí, hermano. Dice, hay cristianos, dice, que aprenden y permanecen en obediencia por temor a Dios. Por temor. Unos por fe, otros por amor, otros por sometimiento, otros por naturaleza y otros por temor a Dios. El temor a Dios es necesario en la vida de nosotros. Cuando uno teme a Dios, dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tener temor a Dios, ¿sabe qué significa? Cada vez que usted vaya a tomar una decisión, cada vez que usted vaya a hacer algo para Dios, siempre toma en cuenta la voluntad de Dios. Siempre. Siempre. Eso es temor. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Esa es tu voluntad que yo haga esto, Señor? Un cristiano no toma decisiones a la ligera. No. Siempre consulta a Dios, Padre, esta es tu voluntad, tenemos esta necesidad, este problema, no le llamo solución, quiero ponerlos en tus manos. Señor, dígame qué tenemos que hacer. Porque mi vida le pertenece a Dios, Él sabe lo que necesito.
La iglesia le pertenece a Dios, Él sabe lo que se necesita. Pero yo no puedo tomar decisiones a la ligera solo porque yo quiera tomarlas. Eso es actuar sin temor, sin prudencia a Dios. Porque mi vida le pertenece a Dios, Él es el dueño, Él dice a dónde, cuándo y cómo y qué es lo que voy a hacer. No soy yo el que voy a tomar la decisión, la decisión es Dios. Ahora, ¿cuántas veces en nuestra vida, según dicen los sociólogos, que vamos a terminar, hermano? Ya va la segunda vez, falta una. Dicen que a la tercera de terminar terminamos. Ya van 12, para que ya vaya deshablándose. Dicen que tomamos 10,000 decisiones diarias los seres humanos. 10,000, yo no las he contado, pero a veces tomo más. ¿Cuán de esas 10,000 le pedimos la dirección a Dios? ¿Cuántas de esas? Cuando le pedimos la dirección a Dios, dice la Biblia, encomienda a Jehová tus caminos. La palabra camino en el lenguaje bíblico se traduce como decisiones, proyectos personales. Señor, ¿es tu voluntad que yo tome ese trabajo? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? Yo le voy a explicar algo, hermano. Casi siempre tomamos decisiones y no calculamos los efectos negativos en nuestra fe cristiana. Lo que vemos nomás es el beneficio temporal del dinero o de lo material, pero no vemos las consecuencias o el daño colateral en nuestra fe debido a nuestras malas decisiones. No lo vemos. ¿Y sabe por qué? Porque no hay temor en nosotros. Si hubiera temor en nosotros, nos damos cuenta de algo, hermano. Toda bendición que Dios nos da nunca va a sacrificar nuestra fe en Cristo Jesús. Toda bendición que Dios nos da nunca le añade tristeza a ellas. Todas las veces que Dios te bendice, no tienes por qué estar acongojado, triste, cansado, desesperado, desanimado, que no quiere ir a la iglesia. Al contrario, estás animado porque Dios está en ti y tú estás en Dios. El último beneficio, y terminamos, ahora sí, la tercera vez. Una vez abrimos nuestro corazón a Cristo, lo único que nos garantiza la vida eterna con Jesús es la obediencia o entrega total al Señor. Cristo dijo, seré fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Recuerdo la primera predicación que yo prediqué, Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3 dice estas palabras y me gustan mucho. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La obediencia es la base de nuestra fe cristiana. Si no hay obediencia, tampoco hay fe, porque todo lo que no proviene de obediencia es pecado, dice la Biblia. Póngase de pie, ahora sí ya terminamos. Vamos a darle gracias y gloria a Jesús. Recuerden, tenemos fiesta el domingo. Véngase bien guapo.